Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Energías del Universo con Carlos Dunce de Caracas, Venezuela para el mundo. Como siempre vamos a sugerir que des like, ¿verdad?, a este video, recomiéndale a un amigo, un colega, un compañero, alguien que le pueda interesar. Sobre todo vamos a hablar con un tema importante de astrología. Y también mandamos un saludo a toda esta gente que se incorpora a distintos lugares del mundo. Gracias Panamá, me han escrito mucho de Panamá, la gente de Estados Unidos, Brasil, Argentina, España. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden entonces que en el video abajo tienen entonces cómo escribirle a nuestro invitado alguna pregunta que tenga o alguna sugerencia en nuestra caja de mensajes. ¿Okay? Bueno, vamos a presentarles a un colega venezolano que está en España. Bueno, tiene toda su familia en España, es prácticamente español. Se trata de Juan Carlos Pons, está en Madrid, es un astrólogo, es también profesor de la Academia Júpiter. Creo que van a estar activando Júpiter allá, ¿no? Tarotista, es numerólogo, y bueno, profesor de matemáticas. Está en España, radicado en este momento. Y vamos a hablar sobre un tema que es el Júpiter retrógrado y sus implicaciones, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Qué significa esas retrogradaciones de Júpiter? Todos queremos saber el planeta que todo nos lo da, pero un momentito, hay que tener cuidado con Júpiter también porque se las trae. Pero esto es mucho más, nos va a hablar nuestro colega, él es también miembro de la Federación Venezolana de Astrólogos, FEVA, Juan Carlos Pons. Hola, Juan Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, cuando quieras, pues le damos avance al tema, ¿sí? Sí, vamos a decir más preámbulo, porque la gente de los astrólogos está muy interesada, sobre todo los que están estudiando astrología, están comenzando. Yo sé que tú tienes muchos alumnos en el mundo, pero siempre es bueno recalcarle en la retrogradación de Júpiter. ¿Cuáles son sus implicaciones, Juan Carlos? ¿Qué debo esperar yo de ese Júpiter? A ver, yo creo que la retrogradación de Júpiter la podemos también como relacionar, ¿no? O sea, hablar de la retrogradación de Júpiter, pero no dejar tampoco por fuera que no es solo Júpiter. O sea, está ahorita, Júpiter está retrógrado, Saturno está retrógrado, Neptuno está retrógrado, Plutón está retrógrado y en unos días se va a poner también Urano. O sea, tenemos 5 planetas, 3 transpersonales y 2 sociales que están retrógrados, ¿no? Ahora, si quieres, bueno, vamos como desarrollando la idea, si te parece bien, desde lo más general hasta lo particular. Claro. O sea, y primero, global, la sociedad mundial, por ejemplo, con 5 planetas retrógrados, todos que tienen que ver Urano, que es la mente colectiva, Neptuno, que es la mente inconsciente colectiva, digamos, Saturno y Júpiter, que son reguladores de los ciclos sociales, porque son como contrapuestos. Uno es el expansivo y el otro es restrictivo, ¿no? Entonces, uno es el que da, uno es el que pone las leyes y el otro es el que permite, ¿no? El que autoriza. Y bueno, además Plutón, que, digamos, leyendo los libros de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan, a mí siempre me parece que un arquetipo muy bueno para calificar a Plutón es un personaje que aparece allí que lo llama, Carlos Castaneda lo llama el pinche tirano, ¿no? Ajá. Porque Plutón no negocia contigo, Plutón representa la muerte, o sea, te vas cuando es, sí. O sea, no hay negociación, sí. Y inclusive es muy justo, porque es una muerte que llega para todos igual, sea rey, sea un lacayo, ¿verdad? Entonces, fíjate, la implicación que tiene que, primero, que los planetas sociales estén retrógrados, ambos, Júpiter y Saturno, ¿no? Ambos en Acuario, que están regulando ahorita todo lo que tiene que ver con el nosotros, el intercambio de grupo, de Acuario, ¿no? No, digamos, Acuario regula más el nosotros y Leo, que es su opuesto, regula más el yo, lo que yo quiero, lo que quiere el grupo, ¿no? Son como polos opuestos.
implica en este momento una dinámica, por ejemplo, Júpiter, que tiene que ver con la autoridad. Júpiter casi siempre representa la autoridad, al presidente, al rey, al que tiene posición de autoridad. Y Saturno representa más bien al regulador, digamos, al abogado, a las leyes, más a la parte, digamos, de las prohibiciones. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que venimos de 2020 de una situación bastante compleja que, si bien tiene un componente de salud involucrado, ¿no? De cuidado de salud, también hay muchísima otra componente de la que se podría hablar y que tiene que ver con el tratamiento del tema que le han dado los gobiernos y la televisión a esto, pero bueno, eso ya es para otro tema y prefiero no ponerme a hablar de ese tema, ¿no? Porque entonces pues YouTube se pone necio con algunos temas, ¿no? Digo porque ha pasado, ¿no? Con otros canales. Pero más allá de eso, que Júpiter esté retrógrado quiere decir que en este momento todo lo que es la idea o el concepto, el arquetipo de la autoridad está como en un modo de cuestionamiento o en un modo de recalculando, ¿no? O sea, como repensando bien la idea, revisando, ¿no? Bien, por ejemplo, qué conocimientos necesita una persona que va a tener autoridad, qué sentido humanitario tiene al estar en Acuario, ¿no? Está todo vinculado al tema de este. Y Saturno, pues también en revisión de la parte legal, ¿no? Porque como sabemos, pues en un país no puedes poner una ley que viole tratados internacionales porque pasa a ser nula de toda nulidad, ¿no? Y hay tratados, pues, en la UNESCO y en las Naciones Unidas que te permiten que tú, exponiendo tu punto de vista, puedas elegir o no utilizar un determinado tratamiento médico, el que sea, y eso no se... Cualquier gobierno que trate de sobrepasar ese límite, pues está exponiéndose digamos, a una corte penal internacional, ¿no? Si la llevan a eso, ¿no? Entonces, todo eso está ahorita como en revisión, está como en recalculamiento, está como reestructurándose, ¿no? De hecho, en mis actividades personales también la retrogradación de Júpiter y Saturno ha hecho que yo revisara mucho de las estructuras de mi manera de ofrecer mis formaciones, mis consultas, de la manera como, de la filosofía desde la cual se están brindando el punto de vista que es Júpiter. Y claro, desde lo personal, la retrogradación de estos dos planetas en la carta de la persona, por la casa por donde estén pasando y por los aspectos que estén haciendo, nos está indicando pues la retrogradación de Júpiter, qué ideas en este momento están revaluándose, si se está revaluando tu visión de la vida, cómo entiendes la vida, ¿no? O simplemente tu manera de expandirte, ¿no? Justamente una de las cosas que yo reevalué fue que yo quiero que la enseñanza de la astrología, del tarot, de la numerología, crezca mucho más en mi academia de lo que lo ha hecho hasta ahora. O sea, esto tuve que hacerlo o he repensado el tema y pienso que tiene que ser cada vez más fácil el acceso para las personas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de los conocimientos, de la forma como se imparten y del lenguaje. Una actitud, Juan Carlos, reformadora. Reformadora, como bueno, cómo se están haciendo las cosas, y eso es bueno, ¿no? Eso no se... De ese tema, los acuarianos como tú los conoces mejor porque son el signo de Acuario. Pero fíjate, hasta inclusive en el nivel de los precios, porque muchas veces hay muchas personas que les gusta pues la manera como yo brindo las cosas, a otros no les gusta, pero no importa. Bueno, pero hay gente que le guste y que no ha podido entrar por un tema de dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso, y también la estructura de la formación. He revisado, por ejemplo, materiales sobre Lilith y sobre Quirón, ¿no? Que los estoy incorporando porque ya tengo varios años. Está muy de moda eso, ¿no? Antes yo recuerdo sí, cuando se es que comenzó a no, estudiar astrología,
Nadie hablaba de Quirón, nadie hablaba de... No, no. Te estoy hablando de hace como, qué sé yo, 15 años, 20 años. Sí. Y últimamente todo el mundo está buscando Edith, buscando a No. Quirón. Entonces que no hay Está muchos bien. libros sobre eso, no hay, los libros casi no hablan de estos Sí, es que está bien que esté de moda, pero es que yo además quise permitirme primero tener algunos años de experiencia como consultor trabajando con esos puntos para verlos, además de mi propio mapa natal, por supuesto, ¿no? Que, bueno, la presencia de Quirón y de Lili me dan dos claves importantes, ¿no? Para comprenderme mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya toda esa experiencia la trasladé, digamos, a la teoría y a las cartas que están en mi material, o sea, hice una revisión de materiales, o sea, he estado trabajando bastante ahorita en vacaciones en esos temas. Entonces, en lo personal, pues a cada quien le toca esto. Por ejemplo, una persona, pues que, por ejemplo, tiene la retrogradación de Júpiter por la casa 7, tal vez deba reevaluar la visión desde donde ve las relaciones humanas, ¿no? O una persona que tiene, por ejemplo, la retrogradación de Saturno en casa 9, pues cuáles son sus estructuras que tienen en el extranjero, tal vez empresas, tal vez estructura legal, o sea, pasaportes o los estudios superiores, ¿no? Estudios superiores también, a lo mejor están evaluando hacer un máster, viendo. Ahorita está todo el mundo viendo, ¿no? Por eso es que, claro, ahorita abrir algún tipo de formación en este momento es cuesta arriba, precisamente por la retrogradación de estos planetas, ¿no? Porque hay que estar Entonces, atento a ver qué casa te toca esta retrogradación para tú revisar. ¿Y qué aspectos? Porque eso es lo que implica los retornos, revisión. Sí. La gente les tiene miedo, ¿no? Dice, no, Claro. hay Mercurio retrógrado, es que si Saturno es Marte retrógrado, ¿qué voy a hacer de mi vida? Sí, como dices tú, el planeta retrógrado sirve para repensar, para reevaluar las cosas. Es como un momento de comprensión, un tiempo para no hacer, como dicen las culturas del Oriente, el hacer sin hacer, o sea, simplemente estar comprendiendo para después hacer menos, porque si tú comprendes un problema en profundidad, después ya no tienes que preguntar qué tengo que hacer, o sea, ya está, ya queda resuelto. O sea, es como, yo lo comparo con el colgado del tarot, con el arcano 12. Ah, muy buena comparación, sí. Estás de manos atadas de momento, pero estás pensando qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y qué es lo que va a hacer cuando esas manos se suelten. Se suelte. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Que, claro, desde lo general, desde la astrología mundial, pues ya vemos lo que ocurre. Desde lo particular, pues depende de los aspectos. Por ejemplo, yo ahorita tengo a Júpiter en tránsito sobre mi Marte natal, ¿no? Quiere decir que la manera como yo obtengo lo que deseo, estoy viendo desde qué lugar lo estoy haciendo, desde qué punto de vista lo estoy haciendo, ¿no? Y bueno, ahí uno aprende mucho de su carta natal, ¿no? Y entonces, bueno, esto desde lo particular, pero es que también vamos a tener a Urano en unos días retrógrado, a Neptuno y tenemos también a Plutón, ¿no? A ver, en 2000, cuando iba a comenzar el año 2020, yo hice un vídeo hice un vídeo junto a Cristian Ceballos, que es el director de Escuela Ética, donde yo pues recorro un camino de transformación personal y de desarrollo personal, pues con la base de la enseñanza originaria, iniciática del planeta, que ha sido para mí de mucha utilidad. Y él tuvo la amabilidad de hacer un video conmigo donde analizamos el 2020. Y él lo llamó el año del caos. En diciembre de 2019. Y vaya que ha sido caótico el 2020, ¿no? Y allí yo hablaba justamente también de cómo iba a ser un año como de muerte de las viejas estructuras que gobiernan el mundo y después de un renacimiento. Pero también advertía que en diciembre, cuando ocurría la entrada, y eso lo dije en el Congreso, que tú tienes grabado ahí en tu canal,
que A los que cuando... estén interesados en el canal YouTube de Energía del Universo, de Carlos y en el están mío. todas las ponencias Del como Congreso. Juan Carlos y otros destacados colegas astrólogos que ha tenido mucha entrada a esas ponencias, le gustó a la gente, y sobre todo la tuya, que también hablaste inclusive de predicciones, allí con lo que estamos mirando ahora. Sí, claro, porque una cosa es hacer una predicción y otra cosa es hacer una adivinación. Es diferente. Claro, claro. De hacer una predicción, es decir, mira, esta es la energía con la que se van a mover las cosas. Pero desde mi formación como astrólogo, desde mis años como estudiante, ya mi profesor Enrico Mariani, y que también fue mi profesor en el último nivel, me estaba o no, nos compartía que los tránsitos no tenían por qué cumplirse, que depende de si la persona hacía lo necesario para activarlos, ¿no? Ah, por supuesto. O sea, que no eran un destino prefijado, sino que era una energía que estaba disponible afuera y que tú, además de que hay otro tema, que la astrología trabaja con arquetipos que son del orden de lo simbólico, ¿no? Del orden de los mitos, del orden de las historias, mientras que lo real del mundo donde vivimos aquí en la Tierra es un universo tridimensional de formas. Entonces un mismo principio toma diferentes formas. Como yo sé si el tránsito de Júpiter sobre Marte, ¿no? Va a ocurrir como una oportunidad para lograr lo que quiero, ¿no? Júpiter sobre Marte natal, o va a ser que me exceda, porque Júpiter también en momentos puede ser excesivo, demasiado autoritario, puede ser que me exceda en mi manera de actuar y que entonces me ponga como impositivo, como esto es así, ¿no? Como Sagitario, esta es la ley, ¿no? Ajá. Entonces, claro, eso depende de cómo yo tome la energía. Eso es como un juego de ajedrez. Tiene las piezas, tú las puedes mover, pero hay distintas variantes. Variantes. Entonces, está también que cualquier cosa que hagas también repercute sobre el mismo tránsito que está sucediendo. Entonces, sí. Claro, sí, aclaré esto porque cuando en 2020 ocurría la entrada del Catún a cero de Acuario, yo le decía a la gente, sí, esto va a producir evidentemente un nuevo reordenamiento en lo que es la dinámica social del ser humano, ¿no? Pero mira, les advertía Juan Carlos, si lo hubieses llevado a astrología mundial, también lo que está pasando, todas las cosas que están pasando, es lo que está pasando, mundo, sí. Pasa Pero que lo llevaste a una cuestión de personas, pero lo llevas a claro, de astrología mundial y es exactamente lo que está sucediendo. Pero es que es como que son dos polos. Son dos polos, el polo individual y el polo grupal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa yo les advertí en ese momento que el Catún entraba con una cuadratura de Saturno y Urano. O sea, en la carta del Catún, cuando comienza exactamente, hay una cuadratura de Saturno-Urano. Y que el cambio iba a ser lento, pero lento. Y para mí, el verdadero cambio va a comenzar realmente entre los años 2023 y 2024, cuando Plutón salga de Capricornio, que es otro factor que está haciendo que, digamos, se desborde el deseo por las cosas materiales, el deseo por alcanzar cosas materiales, el deseo de controlar las cosas, ¿no? En este momento hay una obsesión por el control, ¿no? Por tener control. Cuando esté en Acuario, quizá al estar en exaltación va a ser más fácil, pero quizá la obsesión puede ser por el conocimiento, por la tecnología, pero en este momento la obsesión es el control. Y que claro, mientras Plutón no cierra ese ciclo, y mientras no se cierra el ciclo Urano-Saturno de cuadratura, pues todo este tiempo es como lento, como a paso muy lento, porque claro, Urano en Tauro
los cambios con Urano en Tauro, claro que se materializan, porque Tauro es un signo de tierra, pero van a paso... Igual son lentos, pero seguros, ¿eh? Lento pero seguro, pero a paso de tortuga reumática, ¿no? Entonces, y por otro lado, claro, que Plutón retrograde en Capricornio me está diciendo pues que todas esas estructuras mundiales pues no es que se derrumbaron el día del Catún o no en el 2020, sino es un proceso que va a llevar unos años, ¿no? Y lo vemos porque, por ejemplo, grandes empresas que eran casi que consorcios financieros de repente quiebran. ¿Y por qué quebraron? Pero ¿cómo es posible que una empresa con ese capital quiebre? Bueno, porque no se adaptan a los cambios. Bueno, Carlos es un buen ejemplo de adaptación a los cambios, porque cuando el programa Energía del Universo quizá se le hizo más difícil a través de la radio, pues él logró migrar hacia YouTube, ¿no? Pero migrar hacia YouTube, claro, implica una curva de aprendizaje. Seguramente te habrás dado cuenta porque todavía estoy aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Yo tengo unos años también haciendo videos y todavía. O sea, estoy aprendiendo funcionalidades que tiene YouTube que las desconocía o el impacto que tienen algunas palabras clave cuando haces la postproducción del video. O sea, que todos estamos aprendiendo, y más en Acuario, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿qué pasa? Que el cambio de Tauro tiene que ver con formas novedosas para ser más productivo económicamente, o sea, utilizar como la tecnología con una finalidad más comercial o más de esto. Y Plutón es el derrumbamiento de estas estructuras de gobierno que sí. Carlos, yo lo he pensado muchas veces. Yo digo que es que no es un tema de cambiar un político por otro. Es un tema de ver la política desde otro lugar diferente. Claro. O sea, digamos, yo lo pienso y yo digo, ¿en qué momento fue que nos volvimos locos los humanos y decidimos que para gestionar lo social, o sea, lo grupal, teníamos que regalarle nuestro poder a otro para que ese otro haga lo que le dé la gana? Y ese otro, ¿verdad? Que es un político, maneja el mundo militar, maneja el mundo económico, maneja el mundo de la salud, maneja el mundo de la educación. Y es un político, ¿eh? Puede ser que sí, tiene asesores, pero los asesores están subordinados siempre a él, ¿no? Entonces, como un político muy famoso, vamos a escoger el de Brasil, dice, no hay que vacunar porque esto es una gripecina. Entonces, después se le mueren un poco de millones de personas allí, ahora sí hay que vacunar. ¿Qué responsabilidad tiene ese señor que cuando dice esto? Y lo mismo con muchos políticos, ¿no? Sí. Entrar en guerras sin consultar a su pueblo. Luego la juventud es la que paga todo esto, la economía, el comerciante que tiene un negocio paga todo esto. ¿Por qué? Por una persona que tú lo has dicho, la persona que cuando nosotros le dimos tanto poder a los políticos, por Dios. Fue un error muy grande, pero bueno, de allí viene el aprendizaje ahorita. Yo considero que la mejor estructura de gobierno, aunque me digan que tengo un pensamiento más hacia el nuevo orden mundial, no es así, pero es que en realidad, para mí, la mejor estructura de gobierno mundial sería un consejo, digamos, de 12 personas en todo el mundo, que elaboren propuestas, que la consulten a través de Internet a los ciudadanos, que con el dinero que hay en el mundo hay suficiente como para darle comida, alimentos, servicios, teléfono e Internet al mundo entero prácticamente. Y entonces allí te consulta, mire, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con que hagamos trabajo de deforestación en Amazonas? Yo le pongo, no, y se acabó, ¿no? Y nos consulten a nosotros, pero que ellos no tengan la potestad de tomar decisiones por su propia cuenta, sino que tenga que ser lo que nosotros decimos, porque esas decisiones siempre van a cuenta también, o el mismo ego del político, o es el dinero que está comprando eso. Claro, pero es que el político, la forma como se comporta el político es una manifestación externa en el mundo real de un conflicto que tiene el ser humano que es interno con el manejo de su política interna, es decir, de qué
que, por ejemplo, la mayoría de las personas, si tú a alguien le preguntas, mira, ¿qué te prohíbes tú en la vida? Seguramente muchos me dicen, no, yo nada, yo soy libre, yo hago lo que me da la gana. Sí. Y Carlos, tienes que tener cosas que están prohibidas en tu vida, porque si no, no creces. Es curioso, es una relación de Júpiter y Saturno, ¿no? O sea, que la mejor manera de crecer es ejerciendo lo que los psicoanalistas llaman la función paterna sobre uno. Aprender a protegerse, aprender a incentivarse, aprender a prohibirse qué cosas sí, qué no, y cuándo sí, cuándo no. Entonces, si uno tiene claro todo esto, tú no necesitas leyes. Es decir, puedes poner un referente, ¿no? Claro. Mira, corresponde que cada persona trate a los demás como quieren que lo traten a él, ok. Pero no como obligaciones, sino como en la antigüedad, la cultura iniciática lo que tenía era referentes, no obligaciones. O sea, era como que esto es lo que acordamos cumplir. Después, el que no lo quería cumplir estaba en su decisión no quererlo cumplir, pero también tendría que aceptar las consecuencias que le pudiera generar aquello. Por ejemplo, acordamos, qué sé yo, que no se golpea a las personas, que no se... cero violencia, por ejemplo. Y llega un tipo y le cae a golpes a otro. Y de repente esa actitud hace que todos los demás en el grupo pues lo vean desde otro ángulo y digan, pues esta persona no es confiable. Entonces la pérdida de crédito de esa persona con el grupo es una consecuencia que tiene que aceptar, porque lo eligió, fue un acto que él eligió. Bueno, más allá de la política, y que tiene que ver mucho con Plutón también, sí. No, porque Plutón es el poder, también tenemos de la mano, por lo menos, bueno, ¿en qué concepto tú pones a la ONU, por ejemplo? ¿Plutoniano? A ver, no es política, no es una institución política como tal. Por una parte, es una mezcla de Júpiter y Saturno, porque es una estructura desde la cual agrupa a todas las naciones del mundo, pero claro, ya sabemos pues que por debajo de mesa hay muchos negocios allí, ¿no? Ya eso ya es conocido, harto conocido, pero es que no, ni siquiera hay que mencionarlo. Pero en relación al tema de la vacunación, mi opinión es que cada quien haga lo que considere más correcto para sí mismo, porque fíjate, hay en la medicina alopática, en la medicina oficial, digámoslo así, que bueno, tú sabes muy bien que hay toda una rama de medicina alternativa también, no es la única versión. En la medicina alopática hay una creencia muy instalada que es que otra persona te puede hacer daño, te puede contagiar una enfermedad. Y no es tan así. O sea, alguien te puede transmitir el virus, un virus, el que sea, te lo puede transmitir. Eso es un acto de comunicación, va de un punto a otro. Pero está demostrado hoy en día, mediante, por ejemplo, medicinas más renovadoras, como la biodescodificación, como la medicina germánica, como todas estas temáticas, que lo que realmente activa en ti la enfermedad, si a ti te transmiten un virus, son tus propias programaciones automáticas con las que tú naciste de acuerdo a tu historia familiar, a la época en que naciste, a la cultura en la que estabas. O sea, si por ejemplo, yo nací en el 67, en plena era psicodélica, ¿no? En plena, los Beatles estaban unos días después de que, no, unos días antes que yo nací, el 24 de diciembre, se estrenó, yo nací el 28 de diciembre del 67, se estrenó la película Magical Mystery Tour y salió por televisión. Esa película fracasó o tuvo poca popularidad entre las personas, tuvo muchas críticas, ¿verdad? En ese momento. Y yo me he dado cuenta que a nivel de historia de lo que era el momento en que yo nací, a mí en algún momento desde lo personal
me ocurre eso a veces, como un temor a que la persona me diga, mira, no me gusta esto. Y viene de, además que yo soy muy fan de los Beatles, ¿no? Tengo como una conexión con ellos. Entonces, como Me consta, sí. quizá como ellos se sintieron rechazados por el público, a veces a mí me pasa también. Pero yo ya sé de dónde viene eso, que no es mío, es de la época. Es Sí, una cuestión, ya es un una huella de la concepto época, generacional, pues, generacional. de Y tu ahí es época. donde voy, y ahí es donde voy justamente a Neptuno, que es el inconsciente colectivo, que es toda esa Mm, mitos, historias, cuentos, ¿cómo se llama? Creencias, todo lo que guarda lo que guarda ese colectivo de la raza humana, pero que no está consciente y expresado mediante palabras, o sea, que está ahí como, mm. ¿cómo decirte? Eso, Como ellos están latente, en inconsciente latente. colectivo, ¿no? De En alguna cualquier forma momento se detona. siente esos temores y no sabe dónde procede. Para los astrólogos es más Claro, fácil porque los astrólogos tienen una explicación para eso. Pero el que no lo tiene, entonces ya claro. Entonces, ¿qué se- pasa? La retrogradación de Neptuno también, digamos, en algún aspecto hace que toda esa parte espiritual del ser humano que representa Neptuno y todos esos mitos y creencias están en este momento como en una etapa como ¿cómo se llama? De revisarse, de mirarse, de volver. O sea, en este momento, por ejemplo, alguien que quiera hacer algún tipo de terapias psicoanalíticas en este momento le es más propicia con los planetas retrógrados porque tiene como más tiempo para entender, claro, sí. ¿no? Y entonces, bueno, vemos que está toda esta dinámica planetaria, que bueno, donde esté pasando Plutón, pues es el campo donde tú estás haciendo reformas en tu vida, ¿no? Importantes, reestructuraciones. No sé, te pongo un ejemplo, si está pasando por tu casa 2, pues a lo mejor tu economía está en un periodo de que algo tiene que morir para volver a nacer, por ejemplo, ¿no? O si está en la casa 1, de repente es tu manera de expresión, tu personalidad, tu forma de mostrarte al mundo se está cambiando. Eh, y por ejemplo, por donde pasa Neptuno tiene que ver más con nuestras aspiraciones, con nuestros sueños, con nuestras fe, con nuestras creencias. Yo digo que siempre Neptuno en la carta, aunque es muy transpersonal, la casa, el signo, la casa, los aspectos, la parte más personalizada en la carta nos habla de cuál es la visión que tiene esa persona acerca de Dios y también la casa 12, o sea, una mezcla de las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, una persona de repente de los que nacieron con Neptuno en Capricornio tienen una visión más tradicional, ¿no? De lo que es Dios y son bastante jóvenes esa generación. Pero de hecho hay una frase que me gusta mucho que vi en un emprendedor de joven de esa generación que decía, los sueños se construyen a través del trabajo. Yo dije, esta palabra es perfecta para Neptuno en Capricornio, ¿no? A través de las metas. Decía, la diferencia entre un sueño y lograr las cosas está en ponerle concretitud a las cosas, decir cuándo, cómo, dónde, o sea, en qué tiempo voy a lograr esto, o sea, bajar toda tierra, ¿no? Y ellos lo entienden bien, esa Y generación, ¿no? mucha voluntad. Sí, y mucha decisión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por donde pasa Neptuno, tal vez tú estés reevaluando todos esos aspectos. Por ejemplo, yo ahorita lo tengo entrando a la cúspide de la casa 9 en pleno momento en que me estoy mudando al extranjero, ¿no? ¿Y qué estoy observando de España, del país donde estoy? Pues lo que más me llama la atención, por ejemplo, desde que llegué, fue la hermosísima arquitectura que hay en Madrid, que la hay en todas partes de Europa, o sea, es bastante replicable, pero no sé, la de Madrid tenía algo diferente, algo, no sé, como impresionante, o sea, entonces, claro, es como el momento de ver el aspecto más ideal, ¿no? De, del,
digamos, del extranjero, si tú te vas de viaje. Pero, por ejemplo, Urano nos muestra en qué punto estás teniendo como nuevas ideas, te estás abriendo nuevos puntos de vista, estás viendo las cosas al revés de como las veías antes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso pasa por casa 10, entonces todo lo que es la parte profesional, pues estoy viendo, pues como decía antes, nuevas formas de ser más productivo, de tener una mayor productividad económica, o sea, todo eso está pasando y claro, pues, por supuesto, el tránsito de Urano en Tauro, como digo siempre en broma, pues si fuera una publicación de Facebook diría a 680 millones de capricornianos les gusta esto, porque claro, es un momento de mucha apertura a cosas nuevas, ¿no? Y a Virgo también, ¿no? A Tauro más resistencia, ¿no? Ay, no, qué fastidio, tengo que cambiar las cosas como siempre las he hecho, porque tengo que A cambiar, Tauro no quién le se llevó gusta mi cambiar queso. nada, no cambia Sí, nada a menos que lo obligues. sí, Tauro está como en el libro que decía quién se ha llevado mi queso, ¿no? Ajá. No sé si lo ha leído, que bueno, No, bueno, la culpa o la culpa es de la vaca, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el tema es que, claro, a nivel de lo colectivo, por ejemplo, ya hablamos de Plutón, por ejemplo, en lo colectivo, no es solamente el político, sino nuestra manera de comprender el poder. Ahorita como está en Capricornio, para nosotros la fórmula ahorita es poder igual a control. O sea, es lo que está instalado ahorita como energía, ¿no? Entonces, claro, desde el momento en que cada uno de nosotros, desde lo personal y desde lo interior, comencemos a hacer cambios y transformaciones, demos muerte a viejas estructuras. Por ejemplo, estructura parece un término muy psicodélico, pero no lo es. O sea, estructuras son estructuras de creencias, de pensamiento, por ejemplo, estructuras en la relación con las personas que hacen a nuestro psiquismo, ¿no? Por ejemplo, por mi carta, pues a veces yo tengo las dos tendencias. Una que es más abierta, más jovial y más espontánea y que se relaciona con los demás a través del humor y la receptividad. Y hay otra parte que es más rígida, que es más estructurada, más cuadrada, ¿no? Que cuando ve que otro no cumple con lo que dice o con la norma como tal, ya se pone Saturno ahí pesado, ¿no? Pero ahí es donde está el asunto. También se refiere a esas estructuras psíquicas de la cual o de patrones con los cuales nosotros nos relacionamos o patrones de los cuales, es decir, desde el momento en cada uno de nosotros entienda a Plutón como la muerte, no como nos morimos y pelamos y se acabó todo, sino como un cambio de estado, una cosa que tiene que morir para después volver a renacer, como en el mito de la ave fénix, no le tendremos miedo a la muerte. De hecho, si te fijas, la mayor parte de la manipulación mediática y política hacia el ciudadano se genera en tocarle en el miedo a la muerte. Que vas a morir si no haces ¿Por aquello, vas a qué? morir si no haces lo Verás, otro. ¿y por qué somos tan fastidiosos con la muerte? Porque cuando se forma la estructura psíquica, eso lo enseñan los psicoanalistas, ¿no? Cuando se forma nuestra estructura psíquica, hacia los 6, 7 años ya está completa, ¿no? Lo que va a ser nuestra personalidad. En todo el ego del ser humano, en todo el yo, la personalidad, siempre está presente en todo el humano que no tiene una respuesta o una apuesta de decir qué hago frente a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad el miedo a la muerte es el miedo a estar en una situación de desvalidez y de incapacidad para dar una respuesta, de impotencia más bien, de no saber qué hacer, ¿no? O qué me va a pasar después de que me muera. Entonces, eso, digamos, tiene que ver más con Plutón. Entonces, en la medida que cada uno trabaje sobre esas estructuras según el punto por donde está pasando en la carta natal, por ejemplo, alguien que lo tiene pasando en la casa 3, pues tendrá que revisar las estructuras tradicionales de lo que es la relación, por ejemplo, con sus parientes, con sus hermanos, o con sus vecinos,
o inclusive a nivel de estructuras de comunicación, cómo comunico. Es decir, cuando voy a decir una palabra importante, por ejemplo, algo que quiero que tenga un calado, tengo que tener una determinada manera de decirlo. Por ejemplo, si yo te digo, el psiquismo no tiene una respuesta frente a la muerte. Y la pausa es una estructura de comunicación para que la otra persona tenga un tiempo para pensar lo que le está diciendo y genere un impacto, sobre todo la manera de transmitirlo, el tono de voz, la emoción que le pone. Bueno, quiero decir, la estructura de cómo te comunicas en este caso, ¿no? Se nos acabó el tiempo ya, Juan Carlos. Si podemos resumir Qué lástima. Bueno, algo acá de lo que es esta retrogradación de Júpiter. A tener sí. un concepto ya dejado en claro. Bueno, pues en la retrogradación de Júpiter, sobre todo por Acuario, nos va a tocar a cada uno de nosotros reevaluar, por ejemplo, nuestra visión de la amistad, Ajá. nuestra manera de entenderla, nuestra manera de verla. Va a tener que ver con una revisión de nuestra manera de ver el mundo, de nuestra manera de ver la tecnología, ¿no? Todo esto, de cómo, digamos, en un punto, pues, la persona puede verse impulsada, por ejemplo, con Júpiter retrógrado en Acuario, por ejemplo, si le pasa por la casa 9, a iniciar un nuevo estudio que le dé una apertura a nuevas ideas, por ejemplo, un máster, una especialización, un curso de astrología, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, sí, bueno, nos referimos en el caso particular de Júpiter, pues a toda esta, no solamente esta visión, sino la visión al concepto que tenemos sobre la autoridad, a cómo ejercemos esa autoridad. Estar atento a eso. Que cada uno de nosotros lo hace de una manera diferente, porque tiene una carta natal diferente, ¿no? Yo siempre he dicho a la gente, busquen sus cartas, ¿dónde está? Tienen Acuario, ¿está retrogradando Acuario? Bueno, busca y aquí vas a ver, y la casa te va a indicar dónde está la situación que tienes que revisar, que tienes que estudiar. Sí, sí. ¿No? Juan Carlos, si alguna persona quisiera comunicarse con tu escuela o con tus consultas, bueno, que a los españoles te tienen ahí mismo, pero en el mundo, la gente que está ubicada en distintos lugares del mundo que se quieran comunicar contigo. Sí. Bueno, yo ya tengo 4 años que Academia Júpiter nació como una academia online, en principio. O sea, desde que comenzó. Y cualquier persona de cualquier parte del mundo puede recibir consultas o formación a través de Internet. Solamente, pues yo lo que le diría que visiten mi página web, que es astrologiajupiter.com, en donde allí van a ver que hice una reforma de la página web, hice una reestructuración de las formaciones, de lo que le explico claramente a la persona que doy en cada consulta, que recibe por 1 hora, que recibe por 1 hora y media, que recibe 2 horas. Todo eso está allí, la información organizada, allí la pueden ver. Y les comento a modo de invitarlos a entrar a la página también, sobre todo en Venezuela, pues que yo sé como mejor que nadie cuál es la situación del país, pues visiten la página y no les tengan miedo a los precios, porque estuve haciendo una revisión, unos recálculos con el contador aquí, a ver de qué manera podíamos poner el precio que me permita a mí lograr lo que quiero, pero con la mejor accesibilidad para el público. Entonces verán que hasta para Venezuela es perfectamente accesible el precio de la consulta. Claro, ¿sí? claro. Bueno, es bueno considerar eso, claro, depende del país, cómo está la situación, que la gente no se pierda En de América los cursos Latina. que le gusta, de los talleres, que se van a aprovechar para su propia vida y para su familia y para los demás. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta entrevista. Pero entonces que todo esté bien por allá. Cualquier cosa, bueno, estamos acá a un tip de lo que es el programa. ¿Sí? Bueno, muy agradecido por todo. Y a ustedes, amigos, también me despido hasta el próximo programa de Energías de Universo TV con Carlos Dunn desde Caracas, Venezuela, para el mundo. No se te olvide darle clic a este programa y recomendarlo. También, si la sugerencia, puedes escribirla
en nuestra caja de mensajes en el mismo video, o puedes también escribir a nuevouniverso@gmail.com. Muchísimas gracias a todos. Chao, Juan Carlos. Se les quiere un montón. Cuídense mucho y pásenla bien. Chao, chao.